¿Cómo alabo a mi Señor? ¿Cómo alabo a mi Señor y Dios? Salmo número 8. Dice, es palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, tardes, días, la hora que vayan a escuchar este estudio, esta enseñanza. Buenas tardes, buenos días, noches. Hermanos y oyentes de nuestras enseñanzas, que no proviene de nuestra inteligencia ni sabiduría, sino de Dios. Nuestro Señor les bendiga. Un saludo y un abrazo a todos con amor de Dios y con todo el cariño fraternal. Sean ustedes bienvenidos a esta enseñanza, la cual con mucho gusto hago para ustedes, con ayuda de nuestro Señor, no buscando beneficios para mí en nada, más que mi propia salvación y adopción de hijo de Dios. Por lo cual, con las dificultades que tengo para escribir estas enseñanzas y grabarlas y enviarlas, y subirlas a esta plataforma, o sea, a YouTube y a Facebook, no me es nada fácil, sino un trabajo arduo y difícil, pues no cuento con las herramientas necesarias ni los medios para hacerlo mejor, o más fácil para mí, por lo cual recurro a mis hermanos en Cristo, que me ayudan. Y que me ayuden en lo que pueda cada uno. Y sé que de corazón lo hacen también por amor a ustedes, pues no es solo estas enseñanzas, sino también en cultos de enseñanza los domingos a mediodía y jueves por la noche en nuestro grupo privado de Facebook. Ahí se juntarán las águilas, así se llama el grupo privado. Por lo cual, si nos pueden ayudar, se los agradeceré. Se les agradecerá en nombre de nuestro Señor Jesús. No como por fuerza lo digo, sino por amor a nuestro Señor. Porque su evangelio sea difundido a todos los hijos de Dios. Si desean apoyarnos, que sea de todo su corazón, para que les sea de bendición. Si no, no se sientan mal, por no poder o no querer hacerlo. De todas maneras, seguiremos haciendo lo posible por mantenernos enseñando mientras no nos quiten las páginas, ya que no podemos hacer una página propia y mantenerla. Si gustan apoyarnos, les dejo esta cuenta de banco donde pueden depositar alguna ayuda. El número es 55 79 10 02 61 77 74 35 de Banco Santander, a nombre de José Luis Carrera Torres, o por PayPal. Por PayPal les dejo el enlace. Es https:// www
www.paypal.com /PayPalMe o PayPalMe, así se escribe, JC mayúsculas ARR, o sea, AR, doble R, 3 puntos, así es como lo escribieron. Bueno, como dije, no he esforzado nada. No lo repito para que no parezca que estoy haciendo promoción de eso. Como dije, no he esforzado nada, solo si es de corazón, para que les sea de bendición. Bien, entonces, hermanos, después de esto, pasamos a la enseñanza que he llamado ¿Cómo alabo a mi Señor Dios? He leído el Salmo porque es una manera de alabar a Dios muy hermosa, pero no la única, ni la mejor. Hay muchas maneras de alabar a Dios. Vamos a ver algunas. De Romanos, de las cartas de Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Amén. Como pueden notar en esta escritura, el apóstol Pablo dice que da gracias a Dios porque la fe se divulga, se predica, se extiende por todos lados. Y esa es una manera de alabar a Dios, predicar su palabra a todo el que quiere escucharnos. Pues en eso honramos a Dios y su santo nombre, hablando a los demás del que nos ama y amamos, ve, nuestro Dios. Otra manera la leemos en Romanos capítulo 1, pero versos del 18 al 22. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Aquí dice claramente que el enojo de Dios se deja ver desde el cielo contra aquellos que no alaban a Dios, porque hacen impiedad. Entonces ser piadosos es forma de alabar a Dios. Y ser justos también, pues Dios a los injustos, pues Dios rechaza, no ama, no puedo decir odia, pero a los injustos no los quiere, porque estos no glorifican a Dios con sus actos, al contrario, se envanecen en sus razonamientos y se vuelven tontos por su corazón en tinieblas. Bien, vamos a ver más escrituras. Romanos 1, pero ahora del verso 28 al verso 32. Y dice, y es palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos, atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, o sea, peleas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Vea cómo dice aquí, todo lo que es contra la manera de alabar a Dios. Así que Dios nos pide ser justos, limpios en lo íntimo, sin perversión, sin avaricia, sin maldad, sin envidia, no homicidas, no contenciosos, no engañadores ni fraudulentos, no chismosos ni murmuradores, sin echarnos atrás de nada, nunca aborrecer a Dios ni sus obras, no injuriosos, ni soberbios, ni creerse más que nadie, no altivos, como que somos la gran cosa, ni andar inventando cómo hacer mal a nadie, obedientes a los padres, sin necedades, siempre leales, con afecto verdadero, natural, sincero, con misericordia, antes que juicio a plomo o juicio a la letra, porque nosotros hemos entendido el juicio de Dios y sabemos que no merecemos la vida. Así que no hagamos lo malo, ni nos complazcamos con los que practican eso, esas cosas malas. Antes seamos prudentes. Eso es alabar a Dios. Amén. Ahora en Romanos el capítulo 10, versos 13 al 17, dice, es palabra de Dios, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Esto quiere decir que hay muchos que predican mal el Evangelio, porque dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues ahí Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo pueden entender aquí? Como pueden entender aquí, se dice claramente que invocar el nombre del Señor con conocimiento de Él también es alabanza a Dios. Pues como dije, se requiere verdadera fe para creer en Él. También la necesidad del que predica que sea enviado de Dios, pues de otra manera, ¿cómo predicarán verdad? Quien no conoce a Dios, ¿cómo enseñará lo que desconoce? Y obedecer el Evangelio de Cristo, no una religión, es alabanza a Dios. Obedecer el Evangelio de Cristo, no a una religión, no una doctrina de religión, es alabanza a Dios, obedecer el Evangelio de Él. Así que el oír la palabra de Dios también es otra forma de alabar a Dios. Oír no solo oír al que habla, sino lo que se enseña. Verdad de Dios, no de hombre, no doctrina de religión. Oír es entender, poner atención con respeto para entender y hacer, practicar lo escuchado y entendido, aprendido. Amén. Ahora en Romanos el capítulo 12, versos del 1 al 5, dice, palabra de Dios, palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, o sea, no se hagan igual a los de este mundo o de este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación, de su pensamiento, de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Aquí Dios nos recomienda por medio del apóstol Pablo que prestemos nuestros cuerpos al culto racional, o sea, al culto bien pensado, serio, o sea, ordenado lo más posible, con respeto, que es alabanza a Dios, y que no nos conformemos, hagamos lo mismo que el mundo en este tiempo, los cuales andan en desorden, y que andemos conforme a una nueva manera de pensar, no como pensábamos antes o como piensan los de afuera, sino que nos renuevemos en pensamiento. También eso es manera de alabar a Dios. Amén. Bien, ahora leemos en Romanos capítulo 12, de los versos 10 al 15, y dice, es palabra de nuestro Señor: ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, fervientes en espíritu, listos en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran, o duélanse con los que se duelen. Amén. Bien, sirviendo al Señor es alabanza, diligentes para con los hermanos, prefiriéndolos, amándolos, es alabanza a Dios. Fervientes es no flojos en espíritu, con gozo en lo que esperamos, sufriendo con ánimo la tribulación, constantes en la oración, o sea, sin dejar de orar, compartiendo en lo que necesitan los santos, siendo hospitalarios, bendiciendo a los que nos persiguen, bendiciendo siempre. Amén. Esto es alabanza a Dios. Romanos, ahora leemos en Romanos capítulo 15, del 4 al 10. Y dice, es palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, o sea, con el fin que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, pues estando unidos a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por esto mismo yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Amén. Mire usted, como aquí que las cosas se escribieron antes, fueron para nuestra enseñanza. ¿Ve usted? No para predicaciones de cuentitos ni fábulas, sino enseñanza. Y eso es lo que Dios me manda a hacer a mí, enseñar su evangelio de verdad, no una religión, para que yo sea algo, sino su palabra de verdad. O sea, no me mandó a predicar una religión para que yo pudiera ser alguien o algo, sino a predicar, a enseñar su palabra de verdad. Y ésta los hará libres de caer esclavos del engaño. El que es enseñado de Dios no será engañado. Y menciona las escrituras no una sola, todas, pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Pues con la enseñanza de las escrituras, ciertas de apóstoles y profetas, hasta el último, si las entendemos y hacemos, nuestra esperanza es segura. Y dice, unánimes, unidos a una voz, glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es al Espíritu Santo. Eso es alabanza. Recibirse unos a otros es alabanza. Vea cómo dice, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Así que también dice que el Señor Jesús vino para mostrar la verdad. Cuando nosotros mostramos la verdad y no mentimos, imitamos a nuestro Señor en lo bueno. Y eso es alabanza a Él. Por eso cuando nosotros confesamos que somos creyentes de nuestro Señor Jesús y ellos ven nuestra verdad, alaban, glorifican a Dios. Y eso es alabanza a Dios. Por eso, o sea, es alabanza nuestra a Dios también. Por eso dice la Escritura, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Ve? Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Eso es alabanza a Dios. Ahora leemos en 1 Corintios, capítulo 9, versos del 5 al 15. Y dice, es palabra de nuestro Señor, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús, me imagino, y los hermanos del Señor y Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue alguna vez soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue alguna vez soldado y pagó todos sus gastos, incluyendo su uniforme, sus armas y todo? Pregunta. Y pregunta también, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice prácticamente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que debe labrar, porque con esperanza debe labrar el que labra. Y el que trilla, el que parvea, limpia, con esperanza debe recibir del fruto.
Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es mucha cosa si cosechamos de ustedes lo material? Si otros participan de ese derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Cuando dice, si otros participan de ese derecho sobre ustedes, se refiere también a los impuestos que se pagan en nuestra ciudad, en nuestro trabajo. Dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Vea. Dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar también se mantienen? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Amén. Esto es lo que dice Pablo. Ahora, esto no lo dice cualquiera, lo dice el apóstol Pablo. Y hermano Branham dijo exactamente, yo prediqué exactamente lo mismo que predicó Pablo. Si Pablo pasa con su gente, yo también, con mi gente. En eso estamos confiando. Se oyó la gran voz. Ahora, esto último que he escrito aquí, o sea, esto último que he escrito aquí, porque es donde es lo más difícil para los creyentes aceptar de buena gana. Y es la manera más grande de alabar a Dios. Pues Dios enviaba a sus profetas y donde eran recibidos y sustentados, había gran bendición de Dios para esa casa o familia. Lo vemos con Jacob en Génesis, cómo es recibido y cómo es prosperado su suegro, hasta que abusó del profeta, el suegro, negándole su salario justo. Lo vemos en José, hijo de Jacob, cómo en la casa de Potifar, cómo la casa de Potifar recibió gran bendición, hasta que la mujer de Potifar mintió acusando a José de intento de violación y despechada más bien, no y despechada, intento de violación, despechada porque José la rechazó y fue enviado a la cárcel. Y de su mano, por ser tratado bien en la cárcel, cómo prosperó la cárcel, que todos se admiraban de eso. Después, porque Faraón mismo lo recibió bien y alabó la sabiduría de Dios en él, Egipto fue prosperado muchísimo y fueron salvos de morir de hambre muchos pueblos, aparte de Egipto. Como Moisés fue bien recibido por Yetro, su suegro, y fue prosperado mucho, antes que Moisés fuera enviado por Dios a sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto. ¿Y qué más digo? Cómo Elías fue recibido por la viuda, cómo Eliseo pidió una torta e hizo un portento para la mujer que no tenía nada. Solo por dar unos ejemplos de cómo Dios bendice a los que reciben a sus enviados y los alimentan o sustentan. Pues esta es una forma directa de alabanza a Dios. Por eso Dios instituyó en la ley los diezmos para bendecir a su pueblo y que sus sacerdotes solo se dedicaran a ministrar su palabra y sus órdenes que salían del arca del pacto que representa al Señor Jesús. Y que su sumo sacerdote daba a los sacerdotes para que ellos a su vez la enseñaran al pueblo, no en sus casas, sino en el tabernáculo de Dios. Y como ellos no podían trabajar en otra cosa que no fueran las cosas santas, figura y tipo de hoy, Dios no les dio tierra a ellos. Así Dios no nos da riqueza a nosotros. Así pues, por eso dijo el Señor, que el que enseña el Evangelio, viva del Evangelio. Porque en eso, el que ayuda en lo material al que le enseña en lo espiritual, alaba a Dios.
con su acción, como el que da un vaso de agua al sediento, al que da de comer al que pide por hambre, al que hospeda al extranjero, al que viste al desnudo, al que visita al enfermo, al que visita al encarcelado. Dice el Señor por medio del apóstol, porque por estas cosas algunos hospedaron ángeles, dieron de comer o ayudaron a esos santos. Y el Señor dice en Mateo 25, 34 al 40, palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacían, a mí lo hicieron, a mí me lo hicieron. ¿Ven? A uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿quiénes son sus hermanos más pequeños? Pues aquellos que Dios nos escogió para predicar su evangelio, porque nosotros no podemos predicar otro evangelio que no sea el de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesús. No podemos predicar mentira. ¿Ven? ¿Por qué? Porque trabajamos para Él. Ahí está claramente dicho por el Señor mismo. A mí me lo hicieron. Pues que si dan el sustento a uno de Dios que trabaja para ustedes, ¿estará fuera de lugar? ¿Será que Dios les pide demasiado que le alaben de esa manera? Pues la alabanza grande a nuestro Señor es amar a sus hijos, cuanto más al que Dios puso para enseñarlos y prepararlos para ser adoptados hijos del Padre. Dirá usted, Él está fuerte, que trabaje. ¿Esa es la orden de Dios para usted? ¿Es eso alabar al Padre? Pues Él escogió a ese hijo suyo para que fuera, a ese hijo de Dios, Dios lo escogió para que fuera a usted. ¿Negará usted el pan a Dios? A ese hijo de Dios. ¿Cree usted que Dios recibirá su canto o su oración cuando usted ayuda con dolor de su corazón a ese hombre al cual usted llama hermano? No erre, hermano o hermana. A Dios no se le escapan sus pensamientos. Por eso dije, es la cosa más dura para un creyente que nunca aprendió el primer paso de la alabanza verdadera. Dios ama al dador alegre, al que de su corazón da lo poco o mucho y nunca ve que lo que Dios le dio es tan poquito que no le alcanzará para nada. Antes confía que Dios le multiplicará. A este Dios honra, porque éste lo alaba de corazón, y su oración y ruego siempre estarán delante de Dios. Por eso dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pues el Padre le dijo a Pablo que dijera eso. Palabra de Dios. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ven, no es nuestro Evangelio, es el Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar se mantienen? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo.
porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ve. ¿Y cómo alguien puede desvanecer mi gloria? ¿Cómo alguien podía desvanecer la gloria de Pablo? Bueno, pues diciendo que era un flojo, que no quería trabajar, que era un mantenido, que lo que quería Pablo nada más era juntar dinero, como hacen los pastores hoy. Así también pensarán de mí, que lo que quiero es que se me dé. Entonces, todo aquel que diga, tratando de desvanecer esta mi gloria, está equivocado. ¿Por qué? Porque prefiero morir a que usted me dé algo que no sea de su corazón, que no sea de su voluntad, que no sea para alabanza de Dios. Porque escrito está, que todo lo que hagas, hazlo para alabanza de Dios. ¿Ve? Así que, ¿cómo alabo a mi Señor y Dios? Creo que ha quedado claro. No es como te enseñaron en las religiones. ¿Es cantando? Sí, gloria a Dios, cantando testimonios y gracias a Dios, proezas de Dios. Pero eso también los incrédulos lo hacen, porque no tienen conciencia de lo que es alabanza a Dios. Y los cantos, solo son una pequeña parte, no es lo grande de la alabanza. Dijo el profeta Samuel al rey Saúl, ¿se agrada más el Señor Dios de los sacrificios de carneros que de la obediencia a sus mandamientos o a su mandamiento? Ve, esa es la verdadera alabanza, obedecer lo que nos manda hacer el Señor. En eso se agrada más Dios que en que usted le cante, le baile, hable en lenguas, profetice o le traiga sacrificios. ¿Ve? Ahora ya sabe cómo alabar a Dios, de verdad. La decisión está en usted. Dios les bendiga con toda bendición de lo alto. Su hermano en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, José Luis Carrera Torres.